Es martes 22 de diciembre del año 2020. Oklahoma está en el top 10, sí, pero de los estados más afectados por el coronavirus. Aumentaron homicidios violentos en Tulsa. Parece que con la pandemia avanza la vacunación en Tulsa. Hay una fecha estimada de cuándo la vacuna estaría al alcance de todos. Le platico cuáles serían estas fechas. Esto y mucho más hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. ¿Qué tal? Muy buenos días, yo soy Nelson Moguel, muchas gracias por el favor de su compañía. Lo invito a que se quede conmigo los próximos minutos para que analicemos en conjunto lo más importante acontecido principalmente en el estado de Oklahoma y en Tulsa, que es donde vivimos. Oiga, pues anoche varias personas en todo el mundo, y Tulsa no fue la excepción, disfrutaron este espectáculo nocturno en el cielo, la alineación de Júpiter y Saturno, dos planetas, el reflejo de estos planetas. No soy, ¿cómo se llama? Astrónomo, pero pues lo trataré de platicar con palabras más sencillas. Los planetas se alinean de tal forma que están muy cerca el uno del otro, lo que hace el efecto de un cuerpo luminoso muy grande, y que muchos lo llaman la estrella de Navidad, que supuestamente habría sido el cuerpo luminoso que guió a los Reyes Magos para dirigir la estrella de Belén, para dirigir su camino a entregar los regalos al niño Dios. La estrella de Belén o la estrella de Navidad se pudo observar. Esta es una fotografía tomada anoche desde un área del downtown de Tulsa cuando se estaba realizando este proceso. Esto pudo ser visible unas horas después de oscurecer y supuestamente también unas horas después de amanecer. Algo muy bonito, hay que disfrutar estos regalos que nos da la madre naturaleza y el universo. Esto no podrá ser visible hasta dentro de muchos años más. Seguramente la mayoría de nosotros no podremos volver a verlo. Pues algo bueno dentro de todo lo difícil que ha sido el año 2020. Oiga, de repente usted está en su casa, le va a platicar esta historia y le tocan la puerta y abre la ventana o la mirilla y ve que en la puerta se encuentran varios agentes del sheriff, cámaras, encabezados por el jefe Vic Regalado, si es que usted lo identifica. Bueno, pues así le pasó a una señora hispana aquí en Tulsa ayer. Le tocan la puerta y es el propio jefe de la oficina del sheriff Vic Regalado, pero no iba ni por una orden de arresto, ni por una orden de desalojo, ni nada malo. Por el contrario, fue a entregarle a una persona hispana, a una señora hispana, unos regalos. La verdad que es una actividad que muy bonita. Hola, ¿cómo estás? Hola. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Me llamo Sheriff Regalado con el condado de Tulsa. Y estamos aquí para presentarte regalos para ustedes esta Navidad. Y tenemos $500 y también comida para toda la familia. Muchas Felicidades. ¿Podemos entrar? Sí, pásenme. Sí, ándale, gracias. Acomodando las cosas. Bueno, y lo que más llama la atención de este noble gesto es que el sheriff pues acude con una persona hispana, con una familia hispana. También fue con otro tipo de familias, pero en este caso, este suceso en particular pues llama mucho la atención. Y el sheriff llega hablándole en español, algo también digno de destacar. Pues por supuesto la señora beneficiada se puso muy contenta. Generalmente son gente que se sabe están pasando por alguna necesidad, como muchas personas en esta época y en este año tan difícil, y gracias a donantes privados, los agentes del sheriff, en este caso encabezados por el propio alguacil, son los que hacen entrega de esta ayuda a ciertas familias en necesidad. En este caso, esta madre pues pudo recibir apoyos de tarjetas de regalos, despensas. Ella tiene varios hijos y qué bueno que fue. Y muchas gracias, de verdad. Pocas veces vemos este tipo de actos o no los valoramos, y yo de manera personal creo que tenemos que ser agradecidos
de este tipo de gestos, y más cuando son dirigidos a nuestra comunidad, la comunidad hispana. Somos gente que trabajamos, que nos levantamos con sueños, pero que a veces los tiempos no son favorables, y más en esta coyuntura internacional de crisis, y qué bueno que alguien pudo ser beneficiario, alguien de nuestra comunidad hispana fue beneficiario. Muchas gracias, Sheriff Vic Regalado. Que sean más los actos como esto, y también gracias a esos donantes anónimos. Nos dan su nombre, no sabemos quiénes son, pero son gente que tiene el corazón para aportar algo, para apoyar a otras personas. Muy buena labor, muy digna labor. Vamos a cambiar de tema. Le cuento que 2 hombres de aquí del área de Tulsa son acusados de haber solicitado de forma fraudulenta préstamos, de estos llamados préstamos para los pequeños negocios, y que son financiados con recursos federales aprobados para la crisis del coronavirus. Según fiscales federales, Rafael Maturino, de 40 años de edad, quien vive en Broken Arrow, y Adam Winston James, de 44 años de edad, viviendo en Tulsa, hicieron una especie de plan juntos para solicitar préstamos del programa de protección de pago a nóminas de pequeñas empresas, insisto que son de fondos federales. El señor Maturino está acusado de obtener un préstamo por $97,000, mientras que James obtuvo un préstamo de $125,900. Los fiscales alegan que ambos hombres dieron información falsa sobre los gastos de nómina de su empresa y la cantidad de empleados que tenían. Maturino fue acusado de fraude bancario, mientras que James es acusado de robo de identidad agravado. El fiscal federal dijo que es vergonzoso este tipo de conducta criminal en medio de una pandemia por la crisis. Le explico rápidamente. Este tipo de préstamos se ofrecen a las empresas para que no despidan a sus empleados. Para ser beneficiarios de este tipo de préstamos, tienen que comprobar que efectivamente tienen 20, 30, 40, 50 el número de personas trabajando. Lo que las autoridades señalan en este caso es que la información que dieron de cuántos empleados realmente laboraban en estas empresas no correspondía a la realidad. Así las cosas con este tipo de préstamos. Y bueno, en otra información, el presidente Trump ha declarado oficialmente el día de ayer el estado de desastre para Oklahoma por las tormentas que golpearon a finales de octubre varias partes del estado. ¿Qué significa esto? Gracias a esta declaración habrá recursos federales para los condados, ciudades, organizaciones tribales y algunas organizaciones sin fines de lucro para apoyar a los afectados por estas tormentas. Recordemos que dejaron varios daños y sobre todo muchas personas sin energía eléctrica. Se estima que 13 condados de Oklahoma resultaron dañados y el daño equivaldría a unos $27 millones, entre otras cosas por la remoción de escombros, reparación de la infraestructura dañada. El gobernador dice que quiere que 16 condados adicionales se puedan agregar a esta declaración. Así las cosas. Por otro lado, un senador de Oklahoma está proponiendo un aumento al salario mínimo en el estado. Recordemos que Oklahoma es de los estados con el salario mínimo más bajo a nivel nacional. Es el senador George Young, es un demócrata por Oklahoma City, quien ha presentado el proyecto de ley SB 161, que quiere aumentar el salario mínimo en Oklahoma. Según esta propuesta, el salario pasaría a un mínimo de $10.50 la hora o igualar al salario mínimo federal si es que llegara a ser mayor. ¿Cuál es el salario mínimo actualmente en Oklahoma? Es $7.25 por hora, muy parecido al salario mínimo federal. En 10 años, el salario mínimo en Oklahoma no ha tenido ningún aumento. El último cambio fue en el año 2008, cuando estaba a $6.55 y pasó a $7.25. Según la propuesta, dice que en 10 años no ha habido aumento al salario, pero sí han incrementado pues los costos de los alimentos, del transporte, del combustible, de la vivienda, de la electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo tenemos muy claro. No es la primera propuesta que se presenta en el Poder Legislativo Estatal para el aumento del salario mínimo, pero no ha prosperado. En este caso fue presentado por un demócrata. A ver, ¿qué dicen los señores republicanos? De manera personal, dudo mucho que esto avance. Sería muy bueno, es muy necesario, lo necesitamos todos, el aumento al salario mínimo, pero no creo
que pase. Sin embargo, pues qué buena propuesta. Estaremos pendientes de cómo avanza en el Poder Legislativo Estatal. Y hablando de legisladores, en la Cámara de Representantes Federal se aprobó finalmente un aumento, un paquete de ayuda, un nuevo paquete de ayuda por $900 mil millones fue aprobado anoche. ¿Qué significa esto? Va a haber más dinero como el que hubo hace unos meses, dándole dinero en efectivo a la gente directamente y también apoyando a muchas empresas, organizaciones e incluso gobiernos. Por ejemplo, va a haber dinero para la vacuna. El senador por Oklahoma, James Lankford, emitió una declaración anoche apoyando este proyecto de ley, pero dijo que el proceso ha sido de los más difíciles que ha visto en su tiempo en el Congreso. Los aspectos más destacados del nuevo proyecto de alivio del coronavirus incluyen, entre otras cosas, una segunda ronda de pagos directos de $600 para individuos, para cada persona que pagó impuestos y que tenga un seguro social. Para cada persona que pagó impuestos el año pasado y que tenga un seguro social va a recibir $600. En el caso de las personas que son pareja, que presentaron su declaración de impuestos en pareja y que, insisto, tienen seguro social, ellos recibirían $1,200, además de $600 por cada hijo menor que califique. También se va a extender temporalmente la asistencia por desempleo pandémico hasta el 5 de abril del año 2021. Se estarán pagando $300 adicionales por semana durante 10 semanas a los beneficiarios por desempleo. Van a haber $325 mil millones para una segunda ronda de programas de protección de cheque para que las empresas no despidan a sus empleados, a sus trabajadores. También va a haber más dinero en general para muchas cosas que había la preocupación porque se habían terminado los apoyos. Se va a extender este desalojo moratorium, es decir, va a haber un paro a los desalojos para la gente que no pague renta hasta el 31 de enero del año 2021. Va a haber una asistencia adicional para los bancos de alimentos de Oklahoma que están otorgando muchísima ayuda y hay mucha demanda ahora, y unos $20 mil millones para el desarrollo de las vacunas. Pues buena noticia, finalmente estábamos esperando este paquete de ayuda. Algunas empresas, ya más adelante le platicaré, podrán recontratar empleados incluso que habían sido despedidos. Me dice Tina Peña, buenos días, hoy es nuestro último día de entrega gratis de frutas, verduras, leche, queso, pizza y hasta juguetes para niños en el estacionamiento sur de la Universidad OSU Tulsa en la autopista interestatal 244. La fila de carros empieza desde las 3 y ellos empiezan a dar la ayuda a las 5 de la tarde y terminan a las 7 de la noche. Papá Noel pasará por allí hoy, así que ya lo saben, última entrega de esta organización donde Tina Peña es voluntaria. Si no me equivoco es Mill of Will, algo así. Y será desde las 3 la fila de carros en el estacionamiento sur de OSU Tulsa por la interestatal 244. Oiga, en tiempos de crisis, pues todo se nota. La campaña de recaudación de fondos Red Kettles de la organización Salvation Army, estos señores que están con su campanita pidiendo dinero afuera de los centros comerciales, pues no ha llegado a su meta. Estiman que aún requieren $70 mil en esta temporada. Es un 88% de su meta final. Pues parte de la crisis, parte de la crisis que ha pasado, que ha afectado pues en todos los aspectos se ven un poco afectados. Oiga, la pandemia es una crisis para unos y una bonanza para otros. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En los primeros meses de la pandemia del coronavirus, el gobierno de Oklahoma gastó alrededor de $87 millones en equipos de protección personal, equipo médico, parte de los cuales fueron empresas que se formaron prácticamente recientemente, es decir, nuevas empresas se han beneficiado
grandemente con el dinero federal, dinero de los impuestos. Y es que una investigación que hizo la agencia Associated Press, la AP, muestra que el principal proveedor del estado de Oklahoma para equipo médico, mascarillas, guantes, toallas, desinfectantes, es una empresa con sede en Oklahoma City que apenas se creó en marzo y que ha recibido casi 20 millones de dólares de compras de dinero público. Pues para unos crisis, para otros bonanza. El estado también gastó 9.8 millones en máscaras y guantes a una empresa ubicada en Utah que también se incorporó a este negocio recientemente. Pues así las cosas, donde para unos es crisis, para otros es bonanza, donde unos ven necesidad, otros ven oportunidad. No hay nada ilegal ni nada extraño en este suceso, simplemente, bueno, la agencia pues hace esa investigación. También hubo un aumento tremendamente grande en estos equipos. Por ejemplo, una mascarilla N95 costaba antes de la pandemia unos 50 centavos. La N95 es la mascarilla más segura, que filtra hasta el 95% de cosas malas, incluidos los virus. Pero algunos estados están pagando un promedio de $3 por cada mascarilla y algunos estados pagaron en plena crisis hasta $10 por mascarillas. Imagínense usted, si antes costaba 50 centavos y se lograron pagar hasta $10 en plena crisis, alguien se hizo millonario con la pandemia, alguien le fue muy bien, alguien está muy contento con el coronavirus. Pero bueno, pues así las cosas. Por otro lado, le cuento que Oklahoma está entre los 10 primeros entre los 10 primeros estados en 2 de las 4 mediciones que están señalando cómo se están comportando los estados en el manejo de la pandemia, según el último informe publicado por el Grupo de Trabajo sobre Coronavirus de la Casa Blanca. Oklahoma ocuparía el tercer lugar en la tasa de positividad de las pruebas, el séptimo en cuanto a nuevas hospitalizaciones semanales por COVID-19 y por cama de hospitalizaciones el número 21. Así las cosas, el estado sigue avanzando en el top 10, como quería el señor gobernador, sí, pero en el top 10 de lo malo. Todo menos unos de los 77 condados de Oklahoma tienen niveles moderados o altos de transmisión del virus, con 71. 92% en la zona roja por altas tasas de propagación. En estos informes, Tulsa está etiquetado como un punto de acceso sostenido, lo que significa que podría haber mayor riesgo de limitación de recursos de atención médica. Y aquí en Tulsa, el Departamento de Salud, pues desde luego, sigue viendo un aumento en los casos y hospitalizaciones relacionadas con el coronavirus. Recomiendan, ojo, evitar reuniones sociales con personas que no vivan en la misma casa. Recomiendan no hacer fiesta. El doctor Bruce Dar del Departamento de Salud de Tulsa pidió pues que busquen alternativas para evitar un menor riesgo en la propagación, para un menor riesgo. Por ejemplo, las celebraciones virtuales. Ayer lunes en Oklahoma se registraron 2.596 nuevos casos de COVID. El condado de Tulsa tuvo 427 de los nuevos casos. El estado también informó 6 muertes más, ninguna de ellas en Tulsa, desde el 18 de marzo que se lleva la medición de los efectos del coronavirus. Oficialmente, 2.218 personas en Oklahoma han perdido la vida, 350 en el condado de Tulsa. El estado ha reportado un promedio de 20.9 muertes en los últimos 7 días. En caso de que usted aún así decida organizar alguna reunión social, hay también recomendaciones. Asegúrese de que haya desinfectante para manos disponible para todos los visitantes, pañuelos desechables, botes de basura, mascarillas desechables, desinfectantes disponibles para todos. El Departamento de Salud le pide que limpie las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia y que los desinfecte, así que es importante desinfectar todo lo que se toca con frecuencia. De preferencia, las reuniones si se pueden hacer al aire libre, aunque con el clima frío, pues es sumamente difícil. Pero por favor siga las recomendaciones. Si no tiene a qué hacer una fiesta, trate de no hacer
sobre todo si tiene gente mayor en casa o si está en contacto con gente mayor. Hay que cuidar a la gente mayor, que es la más vulnerable. El Departamento de Bomberos de Tulsa ya está recibiendo vacunas contra el coronavirus. Actualmente este tipo de vacunas se administran en 2 dosis con 21 días de diferencia. Aquí en el Departamento de Bomberos de Tulsa ya varios elementos han sido vacunados contra el coronavirus. Son de los primeros en recibir la vacuna. Oiga, American Airlines pues sería de las primeras, bueno, antes de hablar de American Airlines, vamos a seguir hablando de las vacunas. Le cuento que aquí en Tulsa 12 centros de vida asistida de enfermería, es decir, 12 asilos de Tulsa se han asociado ya con la farmacéutica CVS para que puedan recibir las primeras dosis de la vacuna para tanto pacientes, para ancianitos que viven ahí, como para el personal. Es parte del esfuerzo a nivel nacional para administrar la vacuna en más de 40,000 instalaciones en todo el país. En Oklahoma las vacunas se van a poner a 176 de estos asilos y la farmacéutica CVS estima que se van a vacunar a 27,204 pacientes aquí en el estado. CVS también dio una fecha probable y estimada para recibir la vacuna, para que cualquier persona, independientemente de su edad o condición, pueda recibir la vacuna, pueda buscarla, y señala que podría ser a finales de abril o principios de mayo. Esta estimación de fecha no está confirmada todavía por el Departamento de Salud de Oklahoma. Ellos todavía no están seguros de cuándo podría ser, pero CVS ya da una fecha probable para los habitantes de Oklahoma. Las vacunas para los asilos de ancianos no van a tener costo para los pacientes. Las autoridades dicen que aquellos que ya recibieron su primer vacuna recibirán la segunda en las próximas 3 o 4 semanas. Ahora sí vamos a platicar de American Airlines, porque empleados que fueron despedidos en octubre podrían regresar a su trabajo, podrían devolverle su trabajo. Esto gracias al nuevo paquete de estímulos que se aprobó ayer por el Congreso, por la Cámara de Representantes. Miles de pilotos a nivel nacional. Se estima que 19,000 personas perdieron su trabajo en American Airlines, entre pilotos, asistentes de vuelo, agentes de puerta y otros que fueron despedidos en octubre cuando se finalizó la ley CARES. El programa federal había brindado apoyo temporal de nómina a la industria de las aerolíneas, pero ahora con este nuevo paquete de estímulos podrían regresar. Aquí en Tulsa 170 trabajadores perdieron su empleo en octubre. Bueno, no fueron despedidos, pero fueron suspendidos, y bueno, se estima que algunos de ellos podrían regresar a trabajar. Varios de estos trabajadores fueron jubilados prematuramente como parte para evitar los despidos rápidos, así. Entonces dijeron, bueno, yo ya me jubilo, es parte de las opciones que tuvieron en aquel momento, pero ojalá que mucha gente pueda recuperar su empleo. Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de inseguridad. El fiscal de distrito del condado de Tulsa, Steve Kunzweiler, cree que la gente estaría utilizando la pandemia para cometer delitos más violentos. Tulsa tiene actualmente 79 homicidios en lo que va del 2020, nos quedan 2 semanas, son únicamente 3 menos que en el año 2016, que fue el año con más homicidios registrados en Tulsa. El jefe de homicidios de la policía de Tulsa señala, por ejemplo, como trágico este incidente donde recientemente un joven hispano de 18 años perdió la vida en una fiesta privada el domingo en la madrugada cerca de las calles 26 y Memorial. El fiscal de distrito prometió justicia a las víctimas. De todos los homicidios ocurridos en este año, únicamente 5 se encuentran aún sin resolver. Así las cosas en el 2020. Una de estas citas en aplicaciones en línea terminó en el robo de un vehículo. Ocurrió ayer alrededor de las 6 de la tarde en una sucursal de QuikTrip ubicada cerca de la 71 y Riverside. La víctima salió de su automóvil, pero dice que lo dejó encendido. Fue entonces cuando alguien aprovechó,
se subió al vehículo y comenzó a conducir. La víctima intentó atraparla, pero se quiso poner enfrente del vehículo y fue golpeada por el espejo, cayó al suelo. La policía dice que el sospechoso también habría golpeado con el vehículo a un camión de Coca-Cola cuando estaba huyendo, causándole daños menores. La policía encontró el automóvil más tarde en otro quick trip cerca de la 23 y Southwest Boulevard. El incidente pues está en investigación. Le cuento por otro lado que un hombre fue detenido después de un accidente en la autopista 412 durante la noche. El accidente ocurrió alrededor de la medianoche en los carriles hacia el oeste, cerca de la calle 65 West Avenue. Una camioneta Ford F-150 se estrelló contra el borde central de la autopista. Habían 2 personas dentro. Afortunadamente no habían otros autos, pues no fueron alcanzados. Por alguna razón, después del choque, el conductor salió corriendo. Su pasajero tenía algunas heridas y se quedó en el vehículo. Los oficiales pudieron, pues rápidamente localizaron a esta persona que huyó. Tuvieron que usar el helicóptero porque se metió prácticamente en el monte, pero ya fue localizado y detenido. Se investiga todavía por qué salió corriendo, por qué quiso huir después del accidente. Le agradezco el favor de su atención. Se quedan en radio con don Rubén Mendoza. Nos vemos el día de mañana o antes si hay algo importante. Si te gustó este contenido, compártelo para que llegue a más personas en la comunidad. ¡Qué buena 104.9 y 100.3! Hasta aquí el noticiero con Rubén Mendoza. Está usted bien informado. Siga en nuestras plataformas digitales. Búsquenos como Qué Buena Tulsa en todas las redes sociales o quebuenatulsa.com. Azteca Motors, gran selección de autos y trocas de todas las marcas. Aceptamos licencia de tu país y número fiscal. Compra aquí, paga aquí. Tenemos financiamiento disponible con bajos enganches y bajos pagos. Si no tienes crédito, no hay problema.